Queridos amigos, sean todos bienvenidos. Arranca Cultura Verdadera. Como siempre, una edición de lunes para conocer y reconocernos como cultura, como país. Hoy tenemos un capítulo súper especial, un capítulo de colección donde han coincidido los astros y tenemos un desfile de estrellas en nuestro estudio para hablar del movimiento de la nueva canción chilena, sus variables culturales, musicales, históricas, sus antecedentes, sus proyecciones en el futuro y la tremenda influencia de este movimiento que se comenzó a desarrollar a fines de la década de los 60. Nosotros queremos presentar desde ya a todos quienes visten este estudio. No saben cómo nos costó, pero lo logramos, así que estamos súper orgullosos. Estamos con don Horacio Salinas. Él es compositor, guitarrista, intérprete, director musical del Inti Illimani Histórico. En 2013 editó la biografía de Inti Illimani Histórico llamada La canción en el sombrero, un texto que presentó el año pasado en Italia, país donde vivió durante el exilio junto a su agrupación. Ha compuesto música para el teatro, televisión, incluyendo la RAI en Italia, la BBC británica, así como música incidental para cine. Don Loro Salinas, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Estamos también con don Pato Mans. Costó, pero lo tenemos. Cantautor, escritor. Recientemente, y después de 40 años, reeditó su libro Violeta Parra, La guitarra indócil, uno de los retratos más reveladores de la mayor cantautora chilena. Don Pato, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos acompaña una periodista especializada, investigadora, autora del libro Canción Valiente, que resume los movimientos sociales y musicales entre la década o entre los años de 1960 y 1989. Es parte también de la enciclopedia de música chilena, musicapopular.cl, un proyecto de registro y rescate patrimonial de la música chilena. Marisol, gracias por tenerte con nosotros. Gracias, Ignacio. Y nos acompaña el hombre que le dio vida a la gráfica de la época, don Vicente Larrea, quien junto a su hermano Antonio y don Luis Albornoz conformaron uno de los grupos de trabajo de gráfica y afiches más prolíficos, icónicos y longevos que hayan salido de nuestro país. Portadas de álbumes trascendentes de Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, Violeta Parra, fueron parte del trabajo de este trío. Don Vicente, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Al fin nos conocemos, además, tenía muchas ganas de conocerle. Vamos a arrancar buscando un poco de contexto y quiero hacer una pregunta abierta para que entremos en materia. ¿Es Violeta Parra el gran antecedente del movimiento de la nueva canción chilena, Marisol García? Antes de responder, yo de verdad creo que aquí no cabe los elogios gratuitos, no es muy pertinente, porque no es necesario esta vez, y de verdad lo que se está dando en este encuentro, Ignacio, hace que hasta cierto punto tú y yo estemos de más en esta conversación. Estemos de sobra. Son tres nombres fundamentales de lo que vamos a hablar: Horacio, Patricio, Vicente. Yo además creo que no habían dado nunca una entrevista juntos. Entonces, antes de comenzar con la conversación, creo que le tomamos el peso a lo que se ha podido dar hoy día acá en cuanto a encuentro. Y me detengo con los elogios para que nadie se sienta incómodo, pero de verdad tengo plena conciencia de lo bonita que es esta situación, esta ocasión que se ha dado. Violeta Parra es algo que me lo dijo Horacio Salinas acá a mi lado. Es importante por el disco blanco que ella publica en el año 61, el Toda Violeta Parra, porque es un registro, es el primer registro que inspira a una generación, y en ese sentido Horacio puede contarlo mejor. Había habido hasta entonces canción de contenido social en la raíz del folclore chileno, estaba circulando ya hacía bastante tiempo trabajos que podían ser inspiradores para un nuevo giro de la canción chilena, pero lo que hace Violeta Parra es que la registra, y la registra en disco. Toda Violeta Parra es el primer disco que contiene composiciones de ella, después de discos de recopilación, y por lo que han dicho muchos de los protagonistas de la nueva canción, el propio Horacio puede ahondar en eso. Es importante ese disco suyo como inspiración. Bueno, la pelota está en manos de don Horacio Salinas. Bueno, sí, yo creo que es bien curioso, porque yo creo que Violeta no conoció la nueva canción chilena, no se imaginó, yo creo, la importancia que iba a adquirir este conjunto de artistas solistas. Yo hablo por mi experiencia personal. Yo tenía 13 años y llegó a mi casa este disco Toda Violeta Parra. Entonces lo aprendimos entero, somos una familia bien cantarina, y nos aprendimos todas las canciones. De hecho, a partir de ese año, del 63, en mi casa los cumpleaños los celebramos cantando
el día de tu cumpleaños de Violeta Parra. Mi hijito llega hasta el mundo en hora muy principal. Bueno, eso para ilustrar el hecho de que hay un antes y un después en el impacto que para mí ha tenido la música. A partir de ahí yo empecé a escuchar la raíz folclórica con mucha curiosidad. Más adelante, bueno, viene incluso hasta familiarmente una relación con Patricio y se expande, digamos, esta nueva, en el fondo, esta nueva manera de querer entender el folclore chileno, de esta amplitud de mirada que le da Violeta, de partida introduciendo los problemas de la gente, de los dramas, en fin, cantando por aquí, por allá, mostrando Chile, bueno, algo que luego también hace de manera magistral Patricio, pero mostrando los oficios. Entonces, nosotros empezamos, yo por lo menos de niño, empecé a ver que claro, estaba el arroyito perfumado, abran quincha, abran cancha, pero también existía esta otra manera de cantar incluso al amor. Eso para mí fue una revelación y de ahí en adelante tomé, digamos, tuvo un impacto muy fuerte que hasta el día de hoy, bueno, forma parte de una cierta ética y estética de el hacer la música. Chile y el mundo comienzan a celebrar el centenario de Violeta Parra este 2017. Hay dos textos fundamentales como para empezar a introducirnos, ¿no? Uno de ellos es uno que justamente editó hace poquito la Marisol en una búsqueda que partió como algo personal y que fue creciendo y tiene que ver con entrevistas de Violeta. El otro día la Marisol en la radio me dijo algo que me remeció. Este año todos van a hablar de Violeta. Es bueno dejar un espacio para oírla hablar a ella. Y este libro tiene que ver con eso. Es un compendio de entrevistas, poco más de una década, donde entrevistas pesquisadas en distintas partes del mundo, uno puede tener una visión de una Violeta Parra en primera persona y en el momento mismo donde ella está en el quehacer musical. Y el otro texto es este que tengo en mis manos, firmado por Patricio Mans, Violeta Parra, la guitarra indócil. Una reedición después de 40 años. Y quiero preguntarle a Pato, ¿qué tuvo que suceder para que este libro volviese a estar en nuestras manos? Llegó a mi casa un escritor que acaba de publicar un libro sobre la vida y obra de los Edwards. Víctor Herrero. Estamos en mi casa ahí con una copa, conversando, me llevó el libro suyo y me dijo, estoy escribiendo un libro sobre la viola. Y tú tienes un libro que es anterior al mío y a muchos otros porque es del 67. Y estoy saqueándolo un poco, quiero que me autorices, me dijo. Y después me dice, ¿por qué no lo editamos, tu libro? Lo reeditamos en Chile, que aquí es poco conocido, salió en Europa, salió en Italia, en Francia, en España, en Portugal y en Estados Unidos. Y aquí no pasaba nada con él. Llegaban fotocopias y cosas así. Te voy a presentar a mi editor, me dijo, y bueno, y apareció Vicente Undurraga ahí. Y dijo, ya, upa, chalupa, y lo publicaron, ahí lo tienen en el libro. ¿Qué descubriste, Pato, al releerlo, al volver a desempolvar estas páginas? La verdad es que, como tú lo dijiste, hace 40 años que escribí esta cosa, ¿no? Y además la escribí una parte en Cuba y otra parte en París. Sin mucho apoyo, ¿no? Porque allá no existe mucho material sobre Violeta. No crean que todo el mundo conoce a Violeta Parra. No es así. Entonces hubo que hacer mucho trabajo de pedir ayuda a la gente que la conocía, a la gente que guarda, por ejemplo, sus legados, sus pinturas, sus arpilleras, los textos de sus canciones, incluso los discos viejos y todo eso. Pero cuando recurrí a esa parte donde posiblemente yo podía encontrar materiales, me dijeron, nones, cada cual se rasca con sus uñas. Y me dejaron en la estacada. Por eso que el libro es muy paupérrimo en fotos buenas, como la de la portada, que encontraron una muy original y poco utilizada, porque siempre en la Violeta se publican 3 o 4 fotos que existen y dan vuelta. Sí. Releyéndolo ahora sentí la misma emoción que tuve cuando lo escribí, porque claro que en ese tiempo yo estaba mucho más cerca de ella que ahora. Yo trabajé mucho y muy cerca de ella, incluso en la carpa y en la peña, en giras nacionales, extranjeras, en fin. Y tuvimos una gran amistad.
una amistad sin otro compromiso que la amistad misma, ¿no? A pesar de que nos piropeábamos, nos invitábamos a la cama, pero nunca llegamos. Y era una invitación mutua que no se logró concretar, dice Pato. Me decía, hace mucho frío, mijito, ¿qué es aquí esta noche? Le tengo sopaipilla y vinito. Y cama. Excelente. Antes se decía, tiene cama, comida y poto. Acerca del nacimiento del movimiento de la nueva canción chilena, Pato Mas tiene la palabra a pito de la reedición 40 años después de Violeta Parra, La guitarra indócil, libro que además estamos regalando a través de nuestra cuenta Twitter para que nuestros amigos puedan concursar. Pato ya nos daba contexto de lo difícil que fue sacar este libro y 40 años después es una verdadera pieza de colección. ¿Por qué era una guitarra indócil la de Violeta, Patricio? Yo la veía a ella como una especie de fiera, así, amorosa. Hay fieras amorosas. No todas son fieras. Después la veo como un torrente, como una cosa, como un agua llena de tierra, como un pantano que se mueve. No sé, tengo una serie de imágenes de ella muy potentes. Es una mujer que no pasaba inadvertida, para nada, ¿no? Y ella se encargaba de no pasar inadvertida. Ahora hay una cosa que me llamó la atención y que es verdad, que acaba de decir Horacio. La Violeta fue la última en enterarse de que existía la nueva canción chilena. Es un hecho. Ese es un gran dato, porque para las nuevas generaciones, Es que, claro, pero es la que Violeta y la nueva que- canción parecen ser resulta que sinónimos, aquí ¿no? se ha hecho excluyendo a otra gente muy valiosa. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Eduardo Falú. Que empezaron antes que Violeta. Atahualpa, por lo menos, a mí me consta que estuvo preso el 50 por sus canciones, ¿no? Y también hay ralentes del payador perseguido en Violeta. Incluso tiene, y no solamente eso, sino de, ¿cómo se llama el otro? El otro libro argentino, que es el argentino. Ah, Horacio Guaraní. No, el otro. Deben acordarte, ¿no? ¿Cómo se llama? El clásico. El Martín Fierro. Martín Fierro. En Martín Fierro hay un verso que dice: ¿a dónde va el buey que no are? Y en la canción que la Violeta le dedica al uruguayo, ¿cómo se llama? Zapicán. Chapicán. Zapicán. Alberto Zapicán. Que dice: ¿a dónde va el buey que no are? Lo que revela que ella también conocía y estudiaba cosas que pasaban al otro lado de los Andes. Esto no le quita mérito a Violeta, yo hago lo mismo también. El problema es que como yo vivía en el sur, Argentina me quedaba más cerca que Chile, porque Santiago es Chile. Yo estaba a 2000 kilómetros de Santiago, pero estaba a la vuelta del folclore argentino, que en la radio en Chiloé escuchábamos solamente música argentina, que estaba al ladito. Costaba mucho enchufarse con la radio santiaguina, por ejemplo. Entonces yo estaba lleno de Atahualpa, lleno de Falú y otros más, ¿no? Y las voces blancas, los chalchaleros. Y yo me llené mucho de esa música. Mis dos influencias grandes son el bolero mexicano y la música argentina. Yo a Violeta la conocí, yo soy el último que conoció a Violeta. De eso también me consta. Porque yo estaba en la peña esa noche esperándola, ella llegaba en barco a Valparaíso, la fueron a buscar en un auto especial con flores y tarros que golpeaban el piso, llegó a la peña y le hicimos un concierto a ella sola, la sentamos ahí en el público sola y nosotros acá cantándole canciones. Cuando yo le canté una canción para mostrarle qué es lo que hacía, ¿no? Canté un tema que se llama El Lota, la noche es brava, que es un tema trágico de un accidente en el mineral de Lota con muerte, sirenas sonando y todo. Y cuando termino, Violeta me queda mirando y me dijo: este huevón canta bolero, dijo. Yo dije: tate, aquí me encontré con la horma de mi zapato. Con la horma de mi zapato. Vamos a seguir conociendo anécdotas, una noche de reconstrucción histórica, pero cargada a historias desconocidas, y eso es lo bonito de tenerlos acá a los cuatro, y suma a la Marisola además por la tremenda investigación que ha hecho durante tantos años. Don Vicente Larrea, ¿cómo usted con su hermano se vinculan a este movimiento musical y empiezan a convertirse de forma paulatina en quienes retratan gráficamente, son el imaginario gráfico de toda esta época? A ver, con mi hermano Antonio y con Luis Albornoz, nosotros somos egresados de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Ahí yo conocí a Carlos Quesada. Él estaba en el taller de cerámica
junto con su mujer que falleció, la Maju, y nosotros estábamos en gráfica, ¿verdad? Después egresamos y un día Carlos me llama y me dice, oye, bicho, tengo que hablar contigo para que me ayudes en una carátula. Mira, nosotros formamos un conjunto folclórico, estos cuatro, estaban en un house y nos hicieron esta carátula bodrio en la Odeón. Ya. Las cuatro, la foto de los cuatro, muy mal impreso y mal compuesto, con cualquier letra y todo. Con poco cariño, digámoslo, O sea, digámoslo como es, ningún con poco cariño, arte. sin ningún cariño y menos conocimiento. ¿Por qué no nos ayuda en esto? Ya, ¿y cuál es el tema? Bueno, canciones folclóricas de América. Mira, y tenemos un director nuevo, un gallo que se llama Víctor Jara, un gallo del teatro. Yo lo conozco pocaso. Ya, y cuéntame de las canciones. Y ahí empezó, canciones folclóricas de América, que son, me describió algunas de las canciones, le dije, mira, esto es un poco naif, ¿verdad? Un poco ingenuo, pero es muy latinoamericano. Ya, déjamelo hasta ahí. Oye, pero tiene que ser rápido, para variar. Te estoy hablando de los años 67. Donde ya se trabajaba para ayer. No tanto, 2 días no, 3 días. Y de ahí sale este concepto de lo latinoamericano, que es muy personal, un poco en la pintura del aduanero Rousseau, ¿verdad? Muy ingenuo. Y la tipografía, que primera vez que la usamos, y yo he sido siempre un muy mal dibujante tipográfico, ¿verdad? Y me había llamado mucho la atención un pintor judío norteamericano o lituano norteamericano, judío Ben Shahn. Había visto mucho de la obra que él hizo en la defensa de Sacco y Vanzetti, ¿verdad? En los Estados Unidos. Me impresionó mucho, ¿verdad? Siempre, y la tipografía me llamó la atención. En el libro que está por ahí, 33 1/3, mi hermano muestra esa tipografía original. Ahí está. Que no es esa que está ahí en la portada, está adentro. ¿Cuál es? Y que es la que nosotros utilizamos en esta nueva en estas canciones folclóricas de América. Que después esa tipografía fue evolucionando lentamente. Aclaro, no soy un buen dibujante tipográfico, por eso esas letras tan irregulares. Y esas letras después las repetimos, ahí están. Claro. A estas. De hecho, tenemos esta imagen. Este es el libro que Vicente estaba recién comentando. Adentro que justamente es un letras. compendio de todas estas carátulas. Vamos a hacer magia porque vamos a entrar a este libro, señor director, así como el profesor las Rosa, letras- y aparece a pantalla completa. Ahí está. Esa es la portada. Esa es la portada, si puedes enfocarla un poquitito. Podríamos para decir, arriba para que se vea Vicente, la que aquí tipografía. partió todo. Con esa parte todo, Es año 67. Eso. 67. Y te quiero decir algo. Nosotros rompimos un esquema intencionalmente. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer gráfica para todo Chile, para que toda la gente de Chile la entendiera. Gráfica que se vinculara con la música. Ese fue un propósito. Que ayudara a entender mejor la música. Estábamos hablando en términos bien comunicacionales. Claro, y didácticos, además. Y siempre nos consideramos un complemento de los músicos. Siempre, hasta la fecha. ¿Verdad? Pero para todo Chile, sin discriminar, ayudar a que la entendieran mejor. ¿Qué repercusiones empezaron a generar este tipo de portadas, en la gente? Porque se empezaron a convertir en algo bien único. Era un estilo muy marcado que iba aunando, iba sumando carátulas y artistas, pero todas con un sello muy El común. concepto fue ese, hacer carátulas que estuvieran vinculadas con la música, que ayudaran a entender mejor la música, el contexto del desarrollo musical del audio, ¿verdad? Y no utilizar la foto del artista que estaba en ese momento en portada como eran las fotos de Rafael de España. A ver, pero ¿verdad? aguánteme ahí, don Vicente, porque yo y así como la Marisol, que somos melómanos, sabemos que para un sello discográfico, incluso para un artista, para un manager, un productor, no poner la tapa del artista puede llegar a ser un suicidio comercial. Es que Eso era una decisión casi política de ustedes. Así era, O sea, porque era más que importante el fuera- colectivo que el individuo. Ahí Patricio Paz pecaba un poco. Para nosotros siempre fue más importante la audiencia que nada. O sea, teníamos que llegar con la música de estas personas, de todas, ¿verdad? Teníamos que llegar a la gran audiencia que es todo Chile. Y seguimos en eso. O sea, pusimos las fotos de ellos en el contexto que correspondía. Entonces se rompe el primer esquema, ¿verdad? Y después seguimos rompiendo esquemas. ¿Por qué rompíamos esquemas? Porque así nos educó la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile. Y nos educó gratuitamente y muy bien, ¿verdad? Y nos hicieron trabajar y trabajar y trabajar.
O sea, nosotros fuimos realmente estudiantes, estudiamos. Oye, ¿verdad? último datito, porque esto a mí me impacta muchísimo. Uno, Ahí está la voz. el artista no estaba en la portada, la foto ahí, bueno, Pato Mas, decía Marisol, cayó ahí un de vuelito porque Pato Mas tiene unas portadas que sale pero un galán. Yo tengo unas tías, don Pato, que hasta el día de Había hoy que aprovechar los chistecos ojitos se claros suelen. ahí. Patricio vivía en otra parte, vivía arriba en la cordillera. Por lo tanto, el concepto era distinto. Pero quiero agregar a esto que era un diseño, además, y una ilustración muy distinta a la de hoy día. Sin internet, sin tanta herramienta digital, era jugar con los colores ahí metidos en el barro, digamos, con las manos manchadas, me imagino. Era otra forma de crear, de forma muy análoga, muy artesanal. Otra época, otras herramientas, sí, mucha vocación, sí, mucha genética, sí, la decisión de hacerlo, sí, la decisión de comprometernos. No le veo la dificultad. Trabajábamos 12, 14, 16 horas al día, pero tampoco era trabajo. Voy a citar una frase de Bernard Shaw que nos identifica muy bien. Bienaventurado aquel que tiene una profesión que coincide con su afición. Los tres fuimos beneficiados con esa cosa hasta la fecha, ¿verdad? Marisol, Entonces, seguimos, en la... Vicente, porque es la hora de buscarle contexto a lo que estaba sucediendo fuera del canto comprometido, del canto político, de la búsqueda de nuestras raíces en nuestro país. ¿Qué pasaba en aquel entonces con la Nueva Ola, otro movimiento tremendamente popular? Muchos dicen que el más vendedor en la historia musical popular chilena. Cuéntanos un poquito, Marisol, cómo se enfrentaron ambos universos tan distintos, ¿no? De partida, en la Nueva Ola, con artistas que utilizaban nombres en inglés, que tomaban canciones anglo y las cantaban en español. Otro concepto totalmente distinto. Yo creo que el cruce ahí está más bien dado por la relación de todos ellos con el neofolclore. De eso quizás podrían hablarnos más, porque el neofolclore era más cronológicamente cercano a lo que ustedes estaban haciendo. Había ciertos lazos de amistad. Y ya el neofolclore también era un tipo de trabajo con la canción de raíz latinoamericana, pero no tan pasada para la punta como lo que después ellos intentaron en términos de contenido, de opinión social. Yo marcaría ahí un poco el cruce. La nueva ola viene de años antes. Yo creo que también es importante, Ignacio, cuando uno estudia con el paso de los años, entender que en todos los movimientos artísticos hay simultaneidades. Las cosas no son como que en estos años todo el mundo escuchara nueva canción chilena, ¿correcto? Esto convivía con el gusto que siempre ha habido en Chile por la canción popular, por la canción romántica. Ustedes convivían con Ramón Aguilera y con el Pollo Fuentes y con Cecilia. Los movimientos a veces se levantan y tienen, lo que tiene la nueva canción chilena es que tiene un carácter muy importante, gráfico, musical, ideológico, personal, de lazos de amistad. Muy único. La historia de ellos es muy única también por lo que luego les sucedió. Hay un seguimiento que hacer a sus biografías que es fascinante desde un punto de vista periodístico, por ejemplo, pero muy cargado para ellos de una manera que los propios protagonistas de la nueva canción no esperaron. Pero yo creo que este diálogo que se produce entre ellos con otros movimientos, como tú lo dices, con la nueva ola, que es, claro, es más peleador, ¿no? Porque es exactamente hasta cierto punto lo contrario, aunque no siempre. Piensa tú que Cecilia hizo una magnífica grabación de Plegaria a un labrador. Yo creo que uno de los mejores covers que se han hecho en Chile, cuando ella graba Plegaria para un labrador dentro de un contexto de canción pop en ese momento. El diálogo con el neofolclore es importante en la nueva canción chilena. Yo creo que es importante empezar a pensar la nueva canción, si me permiten, creo yo, en esta simultaneidad, ¿no? Como que no es una cosa hegemónica que se instala en esos años. ¿Cómo los cantautores, cómo los artistas de la época empiezan a vincularse con ese tremendo movimiento político que resonaba en Chile y que tenía tremenda fuerza en Latinoamérica? Lo averiguamos a la vuelta. Hacemos un breve alto. Hoy hacemos una radiografía, una retrospectiva de la nueva canción chilena y comenzamos también a celebrar el centenario de Violeta Parra. Vamos y volvemos. Queridos amigos, seguimos haciendo Cultura Verdadera, noche de lunes, donde hacemos una retrospectiva acerca de aquel movimiento social, político, cultural, musical llamado la nueva canción chilena. Alguna vez, y revisando el trabajo de los musicólogos, uno se va dando cuenta, ¿no? Cómo sonido puramente chileno, concebido solamente en esta parte de Sudamérica y exportado al mundo, tiene
tres variables fundamentales. El sonido de los Jaivas, la banda de rock con cantante romántico, el sonido de Los Ángeles Negros y, por supuesto, toda la revisión, toda la búsqueda y todo el conocimiento que nos deja para la posteridad la nueva canción chilena. Podríamos decir que es sonido químicamente puro, hecho en Chile. La Marisol se ríe porque son temas que son tan sabrosos de debatir y de nutrir, ¿no? Como sea, nos quedamos en una parte fundamental de cómo el movimiento de la nueva canción, un movimiento musical, se va vinculando fuertemente a lo que estaba pasando en la política, en la ideología de la época. Un mundo sumamente polarizado, además y quiero partir con Horacio Loro Salinas para que nos documente un poco cómo desde la perspectiva personal te empezaste a vincular desde lo musical con lo político, con lo ideológico. ¿Cómo se empieza a dar esto? Bueno, ahí volvemos a Violeta porque en ese disco que se llama Toda Violeta Parra aparece una canción que se llama El Hijo Guerrillero, por ejemplo. Quisiera tener un hijo para llamarlo Manuel. Bueno, y tú dices, bueno, estas canciones de amor de una parte, una canción dedicada a los cumpleaños, y estas canciones dedicadas al guerrillero, y en fin, aparece una variedad de temas que normalmente la canción que conocíamos como canción folclórica chilena no trataba, temas que no se trataban. Luego yo creo que la década, y eso veníamos conversando antes, es una década propicia para grandes cambios. En realidad, la década del 60 es una década que cambia todo. Es decir, cambia, introduce temas que nunca antes. No digo fumar marihuana, pero la liberación femenina, la reforma universitaria, el despelote que había por hacer participar a la comunidad y a la minifalda. La minifalda. La libertad sexual. La libertad sexual, la guerrilla del Che, el Mayo francés, los Beatles, los Rolling Stones. Mucha cosa acumulada en esa... Bueno, todo empezó a tener otro sonido, empezaron a adquirir importancia, cosas que antes, nunca antes. La música latinoamericana que entra en la música chilena, se incorpora, digamos, porque claro, llegan los Parra de París tocando el charango y la quena. Y el cuatro. Y el cuatro venezolano, que lo rasqueteaban, digamos, todo el mundo lo rasqueteaba. La propia Violeta parece que se lamentaba de no poder. El tiple colombiano ya es del año 71, lo trajimos nosotros de Colombia. Pero también... Y hoy día se fabrica acá, se usa, todo el mundo que toca música latinoamericana, música de raíz, utiliza el tiple. Entonces es una década fundacional, ¿no? Era muy difícil, digamos, sustraerse al encanto de lo nuevo, incluso casi era una obligación este afán de ser originales, de protestar, de incorporar la protesta dentro de la canción. Bueno, y claro, y el antecedente que teníamos todos eran, de una parte, las canciones de la Violeta, de otra, las canciones del Sueño Americano de este señor acá, que cantaba América, novia mía, tómame, entre tus brazos mulatos, ciñeme. O sea, una poesía magnífica que hablaba de nuestro continente y de una condición en la que empezaban a vivir sectores populares, en fin. Eso iba de la mano también de las esperanzas de un gobierno popular, lo de Allende por cuarta vez, ¿no? Es decir, las utopías. Las utopías. Horacio, dame un segundo, vamos a seguir conversando y sobre todo quiero saber sobre este mismo tema, la opinión y las vivencias verdaderas, porque estamos regalando a nuestros amigos en casa este Violeta Parra, la guitarra indócil, firmado por Patricio Mans, por supuesto, una reedición después de 40 años, y además tenemos esta investigación fundamental firmado por Marisol García, que también hoy nos acompaña, que lleva por título Canción Valiente, 3 décadas de canto social y político en Chile, que compendia entre los años 1960 y 1989. Texto fundamental para comprender todo lo que estamos hablando. Pato Mans, en primera persona, ¿cómo empezaste a vivir tú estos cambios revolucionarios? Una década que cambió al mundo y que me imagino te cambió a ti como joven chileno de aquel entonces. El problema es que yo no me siento joven chileno, nunca me sentí. Soy más bien ciudadano del mundo. No sé cómo me vinieron a morir aquí. Qué mal gusto tuvo mi madre. Mira, yo estaba pensando en voz alta hace poco en que
el canto nuevo, o no, ese es posterior, ¿cómo se llama? La nueva canción. La nueva canción. El folclore. Y la otra, ¿cómo se llama? El neofolclore. El neofolclore. Yo creo que el neofolclore es un puente que se establece entre la vieja canción apolillada, quincheriana, y después el paso que va hacia el estallido, que es la nueva canción. De hecho, yo colaboré con la canción aquella. Los Cuatro Cuartos nunca fueron de la nueva canción chilena. Claro. Y otros más tampoco. Entonces ellos estaban situados ahí en ese ángulo, en ese puente, por el cual se venía pasando hacia otra cosa mayor. Yo me acuerdo que a los Cuatro Cuartos les di canciones, 2 o 3. Rolando Alarcón, que también nueva canción chilena, también le pasó a Las Brujas, a los Cuatro Cuartos, y no sé, a otra gente. Los mismos hermanos Parra estaban cantando dentro del barco del neofolclore antes de pasar a la nueva canción, que fueron muy pocos los que lograron pasar, porque la nueva canción prácticamente se fraguó en La Peña, sin que nosotros hubiéramos fundado La Peña con el propósito de fundar una nueva canción. Nunca se planteó eso. Bueno, simplemente las cosas empezaron a darse de tal modo que un día nos paramos a pensar. Me acuerdo que estaba Ricardo García, Salvador Allende en una esquina chupando ahí con una binoca. Y entonces uno dijo, se dan cuenta, dijo, de que están llegando a un punto nuevo. Alguien dijo, y no importa quién, porque fue la revelación, la chispa que saltó y dice, pucha, verdaderamente estamos haciendo cosas nuevas. Esto ya no es neofolclore, no es vieja canción, estamos llegando a un lugar donde estamos empezando a abrirnos en otras direcciones, infinitas direcciones. De eso nos percatamos, pero cuando ya la nueva canción prácticamente era un hecho. Claro. Horacio, ¿algo querías complementar? No, de respecto de la importancia de los Cuatro Cuartos, porque es cierto lo que dice Patricio, digamos. O sea, el arreglo, había un músico muy interesante que es el Chino Urquide, y muy diestro, digamos, en lo que eran los arreglos musicales. La característica más notable de los Cuatro Cuartos era, bueno, estabilidad para hacer los arreglos vocales, utilizar con mucha influencia de Argentina, digamos, de los que en Argentina ya hacían eso, los trovadores. Y hay un antecedente mucho más violento y brillante y cercano que se llaman los swing singers. Los swing singers, sí. Bueno, en esa época... Y todos lo hacían con voces y un bajo. Tocaban solamente un bajo y el resto eran voces haciendo cosas. Hay canciones fundamentales allí, el largo de Bach, por ejemplo, que hace la hermana de Legrand, la Michelle Legrand. Sí, bueno, claro. Eso quería, digamos, hacer paréntesis respecto de... El Chino escuchara eso y empezara, aquí está la cosa. Y así como se va propagando las ideas, las cosas así de una manera casi casual, ¿no? Casi casual, pero que empieza a tomar cuerpo de forma discográfica. Por ejemplo, con DICAP, la discoteca del cantar popular, año 1967. Y le quiero preguntar a Vicente, de la perspectiva del hombre que junto a su hermano y un equipo de trabajo nutrieron las portadas, le dieron la imagen, le dieron el imaginario a cada una de estas obras. ¿Cómo recuerda el nacimiento de DICAP y qué tan relevante fue este sello editor? Mira, lo que decíamos antes, la primera carátula es para Odeón. La segunda es para el sello JJ, que se estaba formando y era de las Juventudes Comunistas, ¿verdad? Y es por Vietnam. El pájaro herido, por ahí está. No, ese es Basta. Perdón, verdad. Hay una coincidencia muy buena con algo que ustedes dijeron, que es París también, mayo del 68. Teníamos ese libro editado en China acerca de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y nos llegó el disco que era un homenaje de las Juventudes Comunistas de Chile a un congreso internacional de juventudes comunistas en Rumania o por ahí, Polonia, no tengo idea. Entonces tomamos el tema, estaba Antonio presente, se acordó del libro y dijo, esto lo hago yo. Ya, perfecto, listo. Se metió al laboratorio y tomó una foto donde aparece un guerrillero vietnamita con una metralleta en riste, pero era el líder de un grupo, y aisló el guerrillero con témpera, una técnica muy simple, esa es. Y a ver, está bueno esto, aisló ¿aisló al guerrillero con témpera? Con témpera,
no existían los computadores, entonces teníamos lo análogo que ustedes le llaman. Claro. Es témpera blanca, y se aísla la foto. Se le usa un y listo. Photoshop de la época. No, era manual, no existía Photoshop ni la palabra. Por Entonces, supuesto. él le da con la misma foto 3 distancias focales en una ampliadora, que no existen tampoco hoy día, y 3 tiempos de exposición. Ahí hay 3 tonos de gris, ¿verdad? Y sin título, no se necesitó título. Ese disco no tiene título adelante, lo tiene en la contratapa. Hubieron 2 contratapas, ¿verdad? Bueno, esa misma imagen aparece meses después, la misma imagen, el guerrillero completo, recortado, ese que está allá, aparece en los muros de París con toda la cosa de Daniel Cohn-Bendit, que se habían tomado París los estudiantes. Exactamente la misma imagen, paralelamente, 2 grupos de grafistas o 2 grafistas la tomaron y la usaron con el mismo contexto. Increíble. Bueno, la guerra de Vietnam nos tocó a todos. Por supuesto, hay una sincronía y hay una conciencia global, universal, Sí, de lo que estaba sucediendo, absolutamente. por lo menos en nuestro universo occidental, digamos. Era la primera vez que se estaba reporteando una guerra casi al instante, la famosa Nikon F, que es con la que Antonio trabajó para toda la nueva canción chilena, era la máquina del frente de batalla de los reporteros, claro, la misma, ¿verdad? Entonces, ahí está. Primera carátula, no ponemos la imagen del artista. Segunda carátula, no le ponemos título, ¿verdad? Nuevamente, vuelve adelante la formación que nos dio la escuela. No, increíble el nivel de ¿verdad? rebeldía Investigación. al momento de sacar investigar. Convertían, sin darse cuenta, esas portadas en objetos de arte. Al no tener el nombre del grupo, al no tener una foto del grupo, lo que importa es la imagen impresa ahí y lo que quiere transmitir. Marisol, esta conciencia universal es clave, ¿no? Porque tiene que ver con los cambios que se estaban viviendo social y culturalmente. Desde Chile, hablando de la guerra de Vietnam y además poniéndole en la portada de un álbum sin el nombre del grupo del cual están sus canciones. Que me imagino que eso nunca se había hecho acá, ¿no? A ver, otra cosa que nos dio esta oportunidad, que siempre tuvimos una vinculación con Juan Carvajal, que fue el director artístico de DICAP, y que partimos del principio de libertad absoluta con absoluta responsabilidad de lo que hacíamos, ¿verdad? De todo lo que te dije antes. Ayudar a que la música fuera más entendida por mucha más gente. Ese principio nunca lo movimos y la libertad tampoco nunca se movió, nunca se tocó, ¿verdad? Hasta la fecha. Cosa rara, ¿verdad? Entonces, Juan fue parte de nuestro equipo permanentemente. Él iba y venía entre DICAP y la oficina nuestra que estaba ahí en Marín con Bustamante, ¿verdad? Eso concibió el ambiente, creó el ambiente en lo cual hicimos las 99 o 100 tapas de discos de la nueva canción chilena y otras más, que están en el libro de Antonio, ¿verdad? Marisol, ¿qué tal si documentamos un poco lo que estaba pasando en la época, los cambios globales que iban golpeando Latinoamérica y en específico Chile, la Revolución Cubana, lo que hablábamos de Vietnam, en fin? Hay nuevas canciones en diferentes países, incluso está la nueva canción catalana, está el nuevo cancionero argentino, La nueva trova. La nueva trova que viene, Los Beatles. Claro, como más o menos simultáneo. Serrat. Entonces es un Chico Buarque, momento aparecen donde, todos. claro, la Tropicalia. Y se van dando en simultáneo porque, como recién decían, era un momento que en algún momento vamos a entender qué es lo que pasaba en términos así de coincidencias muy sorprendentes que no se ha repetido. Es importante ver a la nueva canción chilena conectada a eso, en un momento en que las conexiones no eran directas, no eran como las de ahora, lo que podemos entender como globalización, pero sí atenta a lo que sucedía. Eso está incluso en las letras de las canciones, en las letras de canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Quilapayún, de los Inti Illimani. Hay menciones en varios momentos a conflictos internacionales. En letras de canciones de Patricio Mans, que le habla de América. Él se sale del cancionero estricto, de Lo local. situaciones locales, y él habla continentalmente, regionalmente. Yo veo la nueva canción chilena, es cierto, como un movimiento gestado acá, entendido acá, diseñado hasta cierto punto acá, pero muy atento a lo que en ese momento sucede en todo el mundo. Pato Mans, quiero entrar al fondo de la Peña de los Parras. Los mejores carretes que recuerdas de ese lugar icónico, reseñado, estudiado. Tengo acá
por ejemplo, un solo momento, ¿no? Donde coinciden unas 2 o 3 noches en la Peña de los Parras, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicolás. Así, suave. 3 días cualquiera o una semana cualquiera. Cuéntame un poquito de esas noches inolvidables. Lo que pasa es que teníamos nosotros una especie de modus vivendi con respecto al trago. Nadie subía a cantar borracho. Nadie. Ah, había una ley ahí No, tácita. no era ni siquiera tácita, lo discutimos. Había un contrato. Éramos todos borrachines, pero lo discutimos y dijimos, después sí. Ya, perfecto. Y Ángel acuñó una frase que dijo, antes nada, después todo. Ah, bueno, y va en la línea de los ideales aplicar a varios Hasta el áreas. día de hoy yo respeto eso. En los ensayos con mi grupo, yo tengo un grupo sensacional. Horacio lo ha escuchado. ¿Saben cómo se llama mi grupo además? Ley seca esa onda. No, se llama... espérate. Se me va porque... menos mal que antes nada, me dice Tomás. Espérate. Ya te acordarás, Pato. No, Oye, ¿cómo se llama Loro, el que le patalea el ¿se acuerda el cuerpo? Pato? ¿Se acuerda el Pato? trago? Dame más antecedentes de esos carretes que se vivían en la Peña de los Parras. Sí, hay una... Ya tenemos claro cuál era la ley, digamos, impuesta. Bueno, Antes yo- nada, después todo. Sí, yo en realidad soy bastante menor que Patricio, digamos, ¿no? Cuidado, ¿ah? No, digo porque cuando empecé a ir a la Peña de los Parras, yo, claro, fue eso en los años 66, 67, bueno, fue como público. Como público. Y luego a participar en la Peña, bueno, a veces acompañando a Ángel Parra. Subir a ese escenario, Loro, era un gran salto en lo artístico, o sea, no cualquiera se presentaba ahí, o esto se daba de forma súper natural y como que nadie le tomaba el peso a lo que estaba pasando. No, yo diría que éramos, bueno, yo era amigo de... Lo que pasa es que en el año 69, por ejemplo, yo acompañé a Ángel Parra en un disco que se llamaba Corazón de Bandido, que eran recopilaciones de canciones de viejos vals de hombre de Concepción, ¿cómo se llamaba? Críspulo Gándara. La Pobre Loca, Corazón de Escarcha, unos valses muy antiguos y muy bonitos. Bueno, entonces terminábamos los ensayos y él me invitaba a la Peña, y yo iba a la Peña y sacaba la guitarra y tocábamos cueca, improvisábamos chacarera y en fin, pero porque yo era amigo del Ángel, digamos, y porque estaba trabajando con él. Otro tanto a veces con Víctor Jara, porque también acompañaba a Víctor en algunas cosas, lo acompañaba. Ahora, claro, yo no participaba, digamos, de la del post-espectáculo. El después porque todo. después me tenía que ir a mi casa, después todo. tenía que irme luego a mi casa, tomar la Alameda, la Liebre, en fin, no era fácil, digamos. Sin embargo, eran conocidas, digamos, los carretes que se hacían ahí. Yo diría, tampoco, no hay que exagerar, eran dentro de todo bastante moderados ustedes. Pero una de las gracias que tenía la Peña era eso, era la sobremesa, digamos. Una vez terminado el show, cuando la gente se iba, bueno, había un momento ahí de expansión generoso. ¿Qué era lo mejor de esa sobremesa, Pato Más? ¿Dónde? En la Peña de los Parras. Nosotros teníamos una especie de relación muy familiar, ¿sabes? Se ha deteriorado con el tiempo eso, pero en ese momento nos sentimos familiares. Estábamos jueves, viernes y sábado cantando hasta 2 veces por noche, porque teníamos mucha gente y había que esperar a las que estaba haciendo la cola, limpiar la zona y entrar a la segunda lanchada. Y nos rajamos de nuevo, habitamos 2 salas, partía el Ángel allá, yo acá, después yo me pasaba para allá, él para acá, después a descansar y pasaba la Chabela para allá y Víctor para acá, y cruzaban, estábamos toda la noche cantando así, porque estaba repleto eso, ¿no? Y después encima nos quedábamos allí, llegaba Salvador Allende y otra gente que se queda conversando con nosotros. Salvador nos hacía clases de marxismo, a petición nuestra. Llevamos toda una botella donde él estaba con su minoca y nos sentábamos ahí, ya vacío todo, ¿no? Y entonces, bueno, que empiecen las preguntas.
Mire, presidente, le decimos presidente, era senador todavía. Mire, presidente, ¿en qué consiste tal y cual cosa? O la teoría del foco, o qué sé yo, bueno. Y Allende con una paciencia pedagógica nos enseñaba cosas, nos explicaba cosas. Y nosotros ahí chupando y mirándolo. Y el domingo, por eso digo que éramos una familia, el domingo nos íbamos a la casa de Ángel Parra, que tenía un terrenito, con Marta Orrego, al asado dominical. En eso nos echamos para afuera, nos emborrachábamos, cantábamos cosas o no cantábamos, discutíamos por lo que estábamos haciendo, mostrábamos canciones nuevas, ideas. Y era fantástico, era un mundo que nunca más hemos vuelto a repetir, ¿no? Mira, qué bonito. Yo no sé si no están las condiciones ya o esto ha cambiado de tal manera que esa particularidad de fraternidad que teníamos se ha ido disipando y se ha ido transformando en otra cosa. Era muy lindo. Fue una quiero época preguntar sobre lo que nos está contando el Pato, pero en específico el dúo de Isabel y Ángel, Ángel y Isabel, además que justo coincide, ¿no? La partida de Ángel cuando se empieza a conmemorar, a celebrar el centenario de su madre. Para las nuevas generaciones, qué importante saber cuál era la relevancia de este dúo, entendiendo que la Violeta siempre, y para el futuro, eclipsa, ¿no?, al resto de su propia familia. Pero ahí hay talentos individuales que son tremendamente importantes. Sí, yo creo que eso está ya fuera de duda por la trayectoria discográfica de ellos y además por la gestión que han hecho y que hicieron tanto Ángel Parra como Isabel Parra en paralelo a sus propios trabajos de solistas musicales. El dúo Isabel y Ángel Parra es importante primero por lo que lograron instalar en París. Ángel Parra, yo no sé si fue algo conversado o fue algo que se fue improvisando, pero querían instalar la canción chilena en un ambiente de promoción de la música latinoamericana que en algún momento a ellos les generaba distancia porque creían que estaba siendo diseñado un poco al servicio de lo que los europeos querían escuchar. Los europeos no, porque tú podías, por ejemplo, inclinarte más bien a lo andino, ¿no, Horacio? Como tirarte mucho a lo andino, si es que tú sentías que eso era lo que estaba teniendo mejor recepción. No había realmente conocimiento de llegar a instalar efectivamente cuecas, tonadas. Había un cierto esfuerzo, según lo que ha contado Ángel, de hacer un trabajo de difusión estrictamente del folclore chileno, por ejemplo. Y ahí es donde ellos parten como dúo. Y Isabel y Ángel Parra tienen un estilo particular, sus discografías luego se expanden y se agrandan muchísimo por separado, pero la música chilena, que no tiene demasiados dúos destacados, creo que tiene en ellos y en la contraste de voces de ambos. La voz masculina muy enfática, muy profunda, la voz de ella muy dulce, muy dúctil, algo muy bonito de escuchar, sí. Vamos a seguir hablando sobre todos los protagonistas de esta nueva canción chilena. Hacemos un breve alto, aprovechas de comentar y participar en nuestras redes y seguir concursando porque tenemos estos super libros de regalo para ti. Vamos y volvemos. Cuando Chile y el mundo comienzan a celebrar el centenario de Violeta Parra, nosotros queremos hacer una radiografía de aquel movimiento conocido como la nueva canción chilena. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y estas cuestiones que están acá qué son? Pongan atención a estos objetos que forman parte de la historia y forman parte de una historia muy importante que lleva por título La Cantata de Santa María de Iquique. Tenemos una fotografía, señor director, si la podemos ver para que nuestros amigos en casa agudicen la vista y traten de encontrar estos objetos que son los originales en esa imagen, que es una de las fotografías interiores de aquel icónico álbum. Vicente Larrea, cuéntame un poquito la historia de estos objetos en esa fotografía y así nos vamos metiendo en la cantata. Esa fue una foto que la estructuró mi hermano Antonio, nuevamente con las clases de Pedro Lobos, fue alumno de él, y él estructuró la foto antes de que llegaran los Quilapayún. Entonces cuando llegaron los Quilapayún... la tenía dibujada ahí en lápiz mina. Generalmente se hacía así con lápiz mina, como te dices. Entonces nosotros le llamamos portaminas. Le seguimos llamando, porque lo seguimos usando. Entonces... él les dijo, esta es la posición, esta es la composición, así hablamos, esta es la composición de todos ustedes en el conjunto. Y llegó Carlos Quesada y trajo el macetero de fierro fundido que tenía un cactus, un acanto arriba. Él lo trajo y dijo, mira, esto lo traje del Inca Sea donde él hacía clases.
y definitivamente se quedó en la casa nuestra. Lo pidió prestado y quedó para la historia. Y quedó para la historia. Entonces, en una parte puso eso y en el otro puso esa columna que no sé de dónde vino, no lo recuerdo, esa columna tallada que era negra, por eso está negra en la foto, que nosotros después la limpiamos y recuperamos la madera. Se ve muy bonita. Hay otra anécdota que en la foto del conjunto, ahí está ahí, en la columna hay un macetero con un helecho peineta, ¿verdad? Claro. Ese helecho estuvo plantado en la que fue nuestra oficina por 35 años ahí en Los Leones, y hay una foto. Sí, eso ya es para coleccionistas, digamos. ¿Qué onda la foto ahí? Esa foto es mi abuelo con sus hijos en España, soy hijo de migrante, pero no los hijos que habían emigrado, que eran 3, que habían emigrado a Chile. Esa foto nunca supe dónde quedó, pero era la foto de mi abuelo que la pusimos ahí como un homenaje a Julián Larrea, que fue de donde vengo. Oye, ¿verdad? ¿cómo vamos desclasificando Yo también historia, destacaría Marisol? que es una foto que ya es bien citada, vista, conocida, pero yo creo que es una de las pocas fotos que quedaron de los Quilapayún con Luis Advis. Claro, yo no recuerdo fotos de ellos juntos, que son en el fondo los protagonistas de la más famosa cantata que hay en la historia de Chile. Ya que lo mencionaste, Marisol, la importancia de la figura de Luis Advis, donde la historia le ha hecho justicia en torno a un acto criminal que se vivió en el norte de nuestro país y que para muchos, gracias al trabajo de Luis Advis y la música de Quilapayún, por supuesto, Chile en algún momento se enteró de una historia que durante tantos años fue escondida, fue guardada ahí debajito de la alfombra. Había libros, había crónicas de lo que había sucedido con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Había ciertamente un registro, pero lo importante de la cantata es que el autor, el compositor, siendo nortino, es algo que le toca directamente porque tiene que ver con la historia de su ciudad, decide contar esto de otra manera y, digamos, tocar varias teclas al unísono, que son las de la historia chilena, la de la denuncia, hasta cierto punto la de la reflexión sobre tensiones sociales, que la cantata tiene una condición muy curiosa, y es que hay ciertos pasajes que realmente apelan a situaciones que todavía podrían interpretarse como vigentes, tensiones sociales que hay en Chile. Y finalmente mantener esto como un suceso vivo, ciertamente es una obra fundamental desde lo conceptual, desde el cruce de la música con la historia, el tipo de cruces de instrumentos. Acá los músicos podrán también aportar. Horacio y Patricio trabajaron con Luis Advis, que ciertamente es una figura que no se puede dejar de estudiar y revisar cuando uno se quiere meter en los últimos 50 años de música. Lo que estás diciendo tú nuevamente refuerza algo. Sí, se sabía de la cantata Santa María, pero ¿qué hace de la matanza de Santa María de Iquique? Pero ¿qué hace la nueva canción chilena? La hace extensiva, la comunica a todo Chile y la hacemos causa. La sentimos todos. Dentro de todas las ediciones dobles que se hicieron de la cantata, eran un álbum, había un libro, un librillo. En ese librillo están todas las noticias que pudimos fotografiar en la Biblioteca Nacional, ¿verdad?, de la matanza. Dentro están las fichas, dentro están las fotos que las conseguimos en el Laboratorio Central de Fotografía y Microfilm de la Universidad de Chile, que también nos educaron en el valor de la imagen, son los que hicieron el rostro de Chile, ¿verdad? Mi hermano y yo somos grandes beneficiados de la gente que mandaba ahí, Domingo Ulloa, Roberto Montandón. Toda la cantata fue un documento de esta matanza. Pusimos las fotos del general Renard, que mandó a las tropas matar. Tenemos fotos, tuvimos fotos y las tenemos, de las tropas desembarcando en Iquique, ¿verdad? Todo como sucedió. La música la puso en contexto y la hizo y la comunicó a todo Chile y se hizo parte del patrimonio cultural de Chile. Increíble, claro. Eso es lo mismo que te refuerza, lo mismo que te dije antes. Somos parte para reforzar lo que los músicos hacían en pro de la cultura chilena. Una obra multidimensional, Horacio. O sea, Todo. estamos viendo acá un archivo de prensa de la época, un material de denuncia, una obra musical mayor, el trabajo de Luis Advis, que es importante destacarlo. Tú que te tocó trabajar con él.
Bueno, yo creo que lo notable de este maestro de la música chilena es algo que se produce con mucha dificultad en este país y que es nutrir la imaginación con elementos que están en nuestra historia, que están en la historia de las tradiciones musicales. Eso es lo que hace, teniendo toda una formación académica bastante completa, diría yo, Lucho Alvis, le pone oído y corazón a las tradiciones populares, a la música del norte. Él mismo cuenta que en un momento el bolero lo pasaba por frívolo y no le interesaba mucho la música folclórica, hasta que algo sucedió en su vida y puso el foco, digamos, en estos elementos, en la música latinoamericana. Él tiene una suite latinoamericana fantástica que ha sido premiada por los propios músicos de la Orquesta Sinfónica como una de las mejores obras escritas en Chile. Bueno, ese es el valor del Lucho, es decir, introducir elementos dentro de la narración de lo que entendemos por música de raíz folclórica, elementos de la técnica de la composición, digamos, de la composición universal. Por ejemplo, el modo en que aparecen en la cantata Santa María las quenas, el juego de imitaciones de las quenas, era una novedad inmensa. Nos abrió a todos los que nos iniciábamos en la música hacia esto de buscar también en el patrimonio de la música así llamada clásica elementos para poder hacer una música distinta y cumplir de esa manera con algo que tenía la nueva canción chilena, que era una cierta obligación de innovar, de hacer cosas nuevas, de introducir instrumentos, de utilizarlos, con una mirada, con una sola salvedad. Digamos que esta mirada hacia el patrimonio de la música de tradición fue una mirada amorosa, fuera una mirada que hablara el corazón de la gente que habita este continente, que nutre las tradiciones. Eso era, a nosotros esa postura, digamos, era muy interesante. Y lo que él hace con parte de su formación académica, hacer estas cantatas populares, digamos, es una contribución que realmente, bueno, como sucede cuando esa mirada hacia las tradiciones es importante, sucede que la música se torna, digamos, valiosa para siempre. Vicente, ¿algo me querías decir? Toda esta documentación se mejoró y se agregó algo muy bueno en la cantata versión rock de Los Chanchos en Piedra. Conseguimos, no me acuerdo del autor, es un arquitecto que tuvo que ver con el edificio, se llamó UNTAD. Launer. Don Miguel Launer nos permitió reproducir ahí un dibujo que él hizo con la ayuda de un chino que sobrevivió a la matanza y que se lo contó a Miguel Launer en su tablero de dibujo, mientras don Miguel era estudiante de arquitectura, y él dibujó una perspectiva de cómo sucedió toda la matanza de la cantata Santa María. Hizo un retrato hablado, ¿no? Ese es un documento que está en la versión de la cantata rock, más otras noticias que nosotros encontramos en periódicos de la época que nunca se publicaron antes. Yo creo que sería el momento de refundir todos esos documentos y volver a entregárselos a Chile para que Chile tome conciencia, ¿verdad?, de cómo las cosas suceden y las historias, como dice Luis Alvis, de nuevo suceden, ¿verdad? Claro. Hay que tener cuidado, hay que conocer nuestras raíces y vamos a poder percibir un poco el futuro que nos llega. Por supuesto, ¿verdad? por eso nos gusta tanto refrescar la historia en este programa, don Vicente. Pato Mans, lo decía hace algunos minutos, un instante donde en medio de la vorágine creativa de toda esta generación de artistas, alguien levanta la mano y dice, están llegando a un punto nuevo, están haciendo algo nuevo, una nueva canción. Término que no se instaura, podríamos decir oficialmente, hasta ese festival que es organizado por la Universidad Católica, ¿no? Fue el año 69. 69. ¿Cómo fueron esos festivales de ya la nueva canción chilena con título? Los términos los acuñó Ricardo García. Mediatizado. Tanto el del movimiento aquel que nos referíamos, que lo confundo con Canto el Nuevo. Canto Nuevo. El que vino después, claro. El anterior fue Ricardo que lo bautizó, y cuando Ricardo empezó a comprender la nueva canción chilena, dijo, esta es la nueva canción chilena.
son términos definitorios así para Vaya. que se van especificando, ¿no? Mira qué bonita esa imagen, Pato, para que pueda refrescar la memoria. Mira, Pato. No, tremendo. Ahí está Víctor Jara, ahí está, mira, todos los próceres. Pero también con neofolcloristas, porque tú ves los cambios en la ropa. Eso es muy elocuente del cruce de la época entre unos y otros. ¿Cómo recordáis, Pato, eso que entiendo organizó la vicerrectoría de la Universidad Católica? Julio del año 1969. Exactamente. Ah, mira, ¿Qué pasó con la recepción del público, No, lo que se era vivía tras extraordinaria. bambalinas, en los Salas camarines? abarrotadas, qué sé yo. Yo presenté una canción que se llama Elegía para una muchacha roja, que es una canción escrita en décimas espinelas, o sea, la décima perfecta, décima real se llama eso. Que es más difícil de hacer que la décima cualquiera que va asonante. Este es poto con soto, digamos así. Es consonante, rima consonante. Ángel presentó, me acuerdo, algo, y ahí ganó Víctor con el La plegaria del labrador. Labrador, con mucha razón, por lo demás. Eso fue muy bonito además para el trabajo de Víctor, entiendo, Marisol, porque él era un hombre que venía originalmente del teatro. Salta a la música en un escenario casi de forma No, pero él espontánea, antes venía casual. del Cucumen, que era Exacto. un grupo folclórico. Pero en el Violeta Cuncumén, fue su profesora de cueca en el Cucumen. A todos los entiendo que Cucumen le enseñó. Víctor en el Cuncumén no figuraba como solista, ni mucho menos. Sí, Él era Ahí parte empezó a del hacer conjunto. algunas canciones como solista. Paloma, quiero contarte, por ejemplo, es una canción que canta solo, acompañaba al grupo. Fue su primera canción solo, antes estaba metido en Tremendo Choclón. Rolando Alarcón es miembro también del Cucumen. Y ellos pasaron a la nueva canción chilena, de ahí. Pero los dos solamente, el resto se quedó como Cucumen todo el resto de la vida. Me dice que Víctor gana ese festival de la nueva canción chilena, el primero. ¿Qué generaba Víctor Jara en el público que lo hace acreedor del triunfo? Es difícil de explicar porque Víctor era un poco provocador. ¿Ya? No una vez, sino varias veces lo sacaron a tomatazos y huevos de algunos lugares donde cantaba. Porque como era provocador, iba a cantar al Barrio Alto. Imagínate cantar frente a los hijos de Tomic. ¿Tomic era, no? No, de Carmona, uno de aquellos, que era el ministro del Interior de esa época. Preguntas por Puerto Montt. Ah, bueno, claro. Pérez Sujovic. Lo cantó allí en un colegio católico, arriba, y él solo con su guitarra y un poncho medio negro. Y una pata adelante y otra atrás, así bien achorado, como quien dispara. Así. Y lo agarraron a tomatazos y a huevos y lo sacaron cagando por fuera. Y también, además, eso explica por qué le dieron como caja después. Era un gallo que estaba ya en la mira por esas provocaciones, porque no fue la única esa, hizo varias cosas. Bueno, y la matanza de Puerto Montt fue una cosa bastante horrorosa, digamos. Claro. Era un acto del ministro del Interior muy arbitrario, recuerdo que fue muy criticado también, porque un poco a mansalva en una toma de terreno, digamos. Entonces, él escribió dice esa canción. así, señor Pérez Sujovic, porque se llama Preguntas por Puerto Montt, e interpela al ministro del Interior, Y de Frey, Sí, Pérez claro. Sujovic, y le dice, señor Pérez Sujovic, así empieza la canción, Usted tiene que responder. usted tiene que una responder. canción con nombre y apellido, hay muy pocas Sí. claro, Hay apelación. pocas. Sí. Pero en realidad Víctor era uno de los campeones en el escenario. Es decir, separaba. Él yo creo que dominaba mucho mejor que todos, digamos. La importancia de ese espacio mágico que es el escenario. Y de alguna manera nos enseñó a todos a ser Es que muy Víctor tenía respetuosos de formación eso. teatral. Claro. Entonces, Decía, hay que saber qué es lo que sabía se hace en el expresarse escenario expulsando la voz hacia afuera, proyectando la voz, cómo pararse. de una gran simpatía. ¿Entiendes? En gallo, y además tenía como 3 corridas de dientes, 3 arriba y 3 abajo, y se reía con las 6. Entonces me parecía muy alegre. Mira, Víctor, Ya, mi man. entonces eso lo... Sí, no. Tenía sus seguidores y tenía sus detractores. Vicente. Eso está Alguna de claro. las carátulas más No, conocidas de Carson, esa carátula es culpa absoluta de mi hermano Antonio, que él tenía muy buena vinculación con Víctor, se entendían muy bien. Entonces, esa es la que está ahí. Esa foto, volviendo a lo que tú me bromeabas con el sistema análogo antes del Photoshop, esa foto fue una foto de medio tono sacada con una Hasselblad o una Rolleiflex, un negativo grande, Ya. que después de sucesivos pasos en el laboratorio se contrastó en blanco y negro. Esa foto, chilenos,
es tan famosa como la del Che Guevara. Dio la vuelta al mundo. Aquí hay un afiche que lo sacó alguna vez la Fundación de Víctor Jara, de algunos de los muchos ejemplos en que esta foto fue utilizada en el planeta completo, ¿verdad? O sea, es parte de esa nueva canción chilena que rompió las barreras, rompió las fronteras y dio la vuelta al mundo y regresó a Chile. Esa foto fue la buena amistad que tuvo Antonio con Víctor, ¿verdad? Mira, una pregunta, Vicente, ¿esa es la foto original? Esa es la foto original. Y esa llega a la otra. Qué increíble. Y eso es un Por trabajo favor, de laboratorio de Antonio, más o menos 8 horas dentro del laboratorio. el resultado del trabajo fotográfico. Una obra En el Hay una libro, carátula de Víctor. En el libro que tienes ahí, 33, sale el proceso completo de cómo se llegó al alto contraste de allá. Qué increíble. Hoy día lo haces con una tecla en Photoshop. Algo quería decir Pato Manzato. Sí, que hay una carátula, no sé si es de ustedes, donde aparece Jara así, una cabeza mirando para allá y después como una... Ah, sí, Es de claro. Antonio también. Es de Antonio, sí. Después una cabeza para puesta. abajo, después la otra mirando para allá y después aparece por el otro lado. Claro. Y eso lo hizo después que volvió de Londres, ese disco. Eso lo hizo Creo con, que ahí está, te también recuerdo con Armando. Antonio, te digo, por esta amistad que se creó y se entendía muy bien. Entre ambos siempre hubo muy buena amistad. Víctor trabajó mucho con Antonio. Don Horacio, ¿cuál es la historia detrás del canto al programa? Bueno, esa fue una obra por encargo, como se dice. Había que publicitar no recuerdo bien, las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular. Y entonces... Es que esto es bien inédito, es la banda sonora para un programa de gobierno. programa de gobierno, las 40 medidas, en fin, no eran las 40 medidas, parecía que eran las pinceladas principales. Eran los titulares fundamentales. Claro, había una canción, por ejemplo, que se llama Canción de las Nuevas Relaciones Internacionales. El Vals de la Educación, la canción del Poder Popular, el Vals, la canción de la Cultura. Entonces, bueno, había que publicitar rápidamente, había muy poco tiempo, y entonces le encargan a Sergio Ortega, que era de la Comisión de Cultura del Partido Comunista, le encargan que hay que hacer este trabajo, y él, tengo entendido que invita a Luis Advis para compartir la música, porque era un trabajo, digamos, hecho para ayer, entonces había que hacerlo rápidamente. Se pusieron de acuerdo ellos, participó Julio Rojas, un poeta de entonces que bueno, hizo los textos, y todo eso yo creo que desde la concepción a la grabación del disco se hizo en una semana, digamos. Ensayamos, nos juntamos. ¡Qué locura! ¿Una semana? Sí, yo creo que debe haber sido todo fue muy rápido. Bueno, una canción se puede hacer en 3 minutos, digamos, no es tanto. El problema es más bien acordar, en fin, las voluntades, los tiempos. Eso se hizo y se grabó en muy poco tiempo como se grababa entonces, digamos. Eso de demorarse un mes en sacar un disco, 3 meses, era una cosa imposible. Había que hacer los discos en 2 días, en un día, con 3 micrófonos y tratando de achuntarle al tono y a la... Claro. Bueno, esa es la historia del Verdadera... canto. Bueno, de hecho se dio muy pocas veces. Recuerdo que lo dimos, el canto para el programa lo dimos en Lota, el Día del Minero, tengo entendido que se dio en la playa, en Playa Blanca creo que se llama, ahí en Lota, y en otra oportunidad en el centro en una manifestación, en pleno, en la Alameda, digamos, en una de estas grandísimas manifestaciones que se hacen. Horacio, lo que estaba sonando recién, el Venceremos, ¿qué hay detrás de este gran himno de la unidad popular? ¿Víctor Jara forma parte de su creación? No. El Venceremos es de Claudio Iturra, el texto, y la música es de Sergio Ortega. El Venceremos y el Pueblo Unido. El Pueblo Unido jamás será vencido son las dos emblemáticas obras de Sergio Ortega, que era un militante muy, digamos, muy ordenado y muy apasionado. Y que alrededor del mundo dudo que la gente sepa que tienen un origen chileno. El Pueblo Unido jamás será vencido. Yo lo escuchaba en lugares increíbles. Y en varios idiomas. Increíbles, Claro. en varios idiomas. Sobre todo el Pueblo Unido. Yo incluso diría que una de las canciones políticas más famosas del mundo, de todo el sí. mundo es
Canción Valiente de Marisol García, y Violeta Parra, la guitarra indócil de Patricio Mans. Además, les quiero recordar que estamos regalando una colección de afiches que nos trajo cariñoso y gentilmente Vicente Larrea, afiches que dan cuenta del trabajo gráfico de la nueva canción chilena, no solo de portadas de álbumes, sino que también afiches de películas. Hay algunas fundamentales, como Ya no basta con rezar, de Aldo Francia, donde vemos a ese sacerdote con la mano empuñada y lanzando un peñascazo en plena protesta. Uno de los afiches de película más icónicos en la historia del cine chileno, pero por lejos. Aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que estamos regalando a través de nuestras redes sociales para que puedan comentar, participar, viralizar. Marisol García, ¿qué podemos seguir complementando en torno a estas dos piezas fundamentales? El Venceremos en particular. Venceremos, entiendo que Víctor Jara, aunque tú dices que no participó, entiendo que algo opinó, porque fue en algún minuto consultado sobre la letra. Y ahí, bueno, ahí en el libro tengo una anécdota que me fue relatada por Jorge Culón, de cómo Víctor Jara... ¿Qué dice Culón? Víctor Jara consideró que parte de la letra se le estaba pasando un poco la mano, y consideró que el Venceremos tenía que tener algunos versos más amplios y más atemporales con respecto a un lenguaje que se estaba tirando quizás por el lado del Caribe. Pero espérate, es interesante porque sí, se hablaba del cochino burgués. El perro burgués. Hablaba del perro burgués. Claro. Pero bueno, esa anécdota hay que verla en su contexto. Yo no estaba ahí, ninguno de nosotros estaba ahí. Pero a Víctor Jara le importaba que este fuera un artefacto ideológico que pudiera trascender el tiempo y que no se aplicara, como sucedió con muchas discusiones de las que ustedes también fueron parte, como hasta dónde llegar con el compromiso a un programa determinado, a un gobierno determinado, y cómo la nueva canción tiene un aspecto completamente atemporal en sus mensajes, y ese es su gran mérito. Y otro que está muy acotado a la aspiración en ese momento de una campaña política actual. Esto es súper interesante, Horacio, porque ¿cómo se puede definir ya con la perspectiva del tiempo la línea tenue que divide la canción del panfleto? Y ustedes en algún minuto se conflictuaban con convertirse en instrumentos de... Ustedes conscientemente eran parte de esto, no se discutía. Vamos, todos para adelante. No se discutía, sí había una discusión. Nosotros no, nos parecía extraño, digamos. Era algo raro en nuestro gusto, nuestra manera de entender, en fin, esto de las canciones, ahí un poco un combo y otro, digamos. Ese era el ambiente crispado que se vivía. Entonces, claro, Sergio Ortega... un poco los Kila tenían una idea distinta y lo de los Kila era mucho más frontal. Y aparecieron estas canciones, qué sé yo, Las Ollitas y la batea. No solo La Batea, sino que otras canciones que hizo Sergio que eran muy funcionales para momentos, qué sé yo, yo no me acuerdo, eran algunas canciones Las Viejas Cuicas, bastante, incluso con cierta licencia hacia la grosería, en fin. Era algo extraño. Yo creo que había bueno, después en las discusiones nosotros hablábamos de este voluntarismo o del fondo caer también en este juego de que vamos a conseguir mayor audiencia apelando, digamos, a algo que ya la derecha planteaba de manera tremenda, que era el Patria y Libertad, qué sé yo, que salía a agredir de manera muy violenta, digamos, bastante fea, digamos. Y claro, ya eso la correspondencia era un poco es la lucha política que se trasladaba a un plano en que era muy extraño, digamos, ver el asunto de la música, de las canciones. Yo creo que tú, por ejemplo, Patricio, te restaste completamente de ese momento así de la batalla del combo en la canción. No, llegó volando. Pero eso ya es posterior y había como razón. Pero en la época de los años 70, no participaste de esas canciones, de ese tipo de canciones. No me acuerdo. No. Tengo una anécdota muy linda para contar a propósito de esto mismo. La Batea es obra de un cubano que se llama Tony Taño. El problema es que Tony Taño es el más grande director clásico de Cuba, el conocedor de Mozart más profundo que yo haya conocido nunca,
y va todos los años al Mozarteum de Salzburgo con la Orquesta Sinfónica de Cuba a tocar a Mozart. Y escribe la batea. ¿En serio? Mira, qué acto subversivo, podríamos decir. Ahora, pero esto es súper interesante, porque lo que nos dice Horacio Loro Salinas es que también se respiraban disidencias o contradicciones al interior de los conjuntos. Por un lado estaba esa pelea polarizada, dura, combo y patadas, coyuntural, canciones que hacían un retrato mínimo y preciso de una situación que se estaba viviendo en aquel entonces, pero por otro lado buscar una visión más global respecto de canciones que podían trascender y que hasta el día de hoy uno las lee como una canción que tiene un lenguaje universal finalmente. Sí, bueno, es que había yo creo que Sergio Ortega, de quien yo guardo un cariño muy grande, un gran músico chileno. Él tenía una idea de la funcionalidad de cierta música. Entonces, para eso, y yo creo que era una ilusión de pretender llegar a sectores, por ejemplo, populares ya con una cumbia. O vamos a la clase media con una samba, porque una samba argentina más para la clase media. Él tenía unas teorías muy extrañas respecto de un cierto dominio desde su parte de la música, como un poco lo que sucede con la comunicación hoy día, la música. Yo sé cómo llegar a ese segmento social. Entonces, bueno, se trataba de dar una pelea, por lo demás, bastante desigual en lo que a medios de comunicación se refiere. En esos años, toda la publicidad se hacía con la Brigada Ramón Parra. No había muchos diarios, había muy pocos, digamos, y por eso que la cosa callejera tenía mucha importancia, la gráfica callejera. Pero en el asunto musical surgieron estas teorías, digamos, de que vamos a hacer canciones como para destruir, aquí, decir, contarla firme, y sacarle la cresta. Dejar la escoba. Ahora, eso, que es bastante efímero como pensamiento, a nosotros nos violentaba un poco porque no veíamos ninguna ligazón de eso, ni con Violeta Parra, ni con lo que es la tradición popular, que a esos extremos nunca ha llegado. La cosa más pícara puede estar presente, digamos, la picardía, en fin, cierto doble sentido en algunos casos, pero no funciona. Pero nunca, claro, nunca el uso abierto de la ofensa, digamos, que un poco. Ahora, te repito, los ánimos estaban tan crispados, era tan terrible el modo que se conspiraba contra el gobierno, que realmente la rabia era inmensa. Entonces, ánimos crispados, Chile polarizado. ¿Cómo reaccionaba Pato Manz en aquel entonces frente a ese contexto? Como todos. Yo era parte de la rabia. Yo era parte de la rabia. De la rabia y de la creación, porque tienes tiempo. En aquella época yo escribí El Sueño Americano. Y voy a darles una noticia maravillosa. Después de años de pelea judicial, logré rescatar el máster, donde hay más o menos 40 pistas, de las cuales yo usé 5. Y hay 35 para Horacio Salinas, para que complete el arreglo y haga la gran obra que debió hacer en ese tiempo. Noticia en vivo indirecta. Una cantidad de material Lo comprometo aquí delante de todos ustedes. Le paso 35 pistas para que haga lo que quiera. A miércoles. Y conservamos las voces originales, esa es la gracia, podemos conservar las voces originales, que está muy bien grabada esa parte de voces. Pero no hay instrumentos de viento, no hay percusión, hay un par de guitarras, no hay charango, no hay tiple, no hay cuatro, no hay ni una cosa que podían ser, porque son canciones latinoamericanas, en el sentido de que hay, por ejemplo, zambas, chacareras, cuecas, hay llanera, música llanera, venezolana, cumbia, que sí, cada canción está ilustrada por escoger un ritmo de América Latina. Horacio. Qué interesante lo que dice Patricio, porque, bueno, El Sueño Americano es pionero en esta idea de las cantatas. Claro, de ir un poco más allá de la canción, de estructurar un pensamiento musical, en fin, con una unidad temática, con una variedad de rítmicos. Por ejemplo, Patricio es el primero que incorpora ritmos latinoamericanos, digamos. Una de las características de la nueva canción chilena es que nos casi, no digo nos obliga, pero nos pone como
como dueños del patrimonio de la música latinoamericana. Entonces, el tomar ritmos mexicanos, colombianos, venezolanos, empieza a ser normal, y hasta el día de hoy, digamos, hasta el día de hoy nosotros tocamos con mucho esparpajo a veces ritmos que no son de la tradición musical chilena. Pero eso lo inició la nueva canción chilena. La Violeta Parra, cuando por primera vez canta con el 4, en fin, ahí como pudo, volver a los 17, introduce un elemento increíble, digamos, un instrumento de Venezuela, distante de 7.000 kilómetros, lo utiliza para tocar una de las canciones más increíbles que se han escrito. Y en décima. Y en décima. Y luego el charango en Gracias a la Vida. Es decir, la señal es, muchachos, aquí hay que expresarse. Lo importante no es con qué se dice, sino qué decimos y cómo lo decimos, digamos. Pero los elementos están abiertos, digamos, hay que utilizar la música y los instrumentos folclóricos porque hablan de tiempos inmemoriales, de costumbres de la comunidad, digamos, aquí y en la Quebrada del Ají. Vicente Larrea, el trabajo de los hermanos Larrea en lo gráfico, en este imaginario, ya lo sabemos, cruza lo musical con lo social. Y de hecho, no solo portadas de álbumes, no solo afiches de películas, sino que también afiches que hablaban de proyectos que tenían que ver con la Unidad Popular y su trabajo, ¿no? Ahí vemos Chile, se pone pantalones de marca, ahora el cobre es chileno. ¿Cómo recuerdas la confección de estos trabajos que son tan icónicos, esa fotografía, por ejemplo? Bueno, esa foto, ¿puedes volver atrás? La foto del niñito. La foto del niño, que es Por ti venceremos, la tomó Antonio en Pomaire. También en el libro 33 1/3 está la foto del niño y el hombre que es hoy día. Oh, qué bonito. Está la foto de él convertido en un hombre. Ese fue el afiche que cerró la campaña presidencial de Allende. El fondo es verde, no sé por qué salió negro ahí, ¿verdad? Pero ese niño hoy día es un hombre adulto que vive en Pomaire. Esas son cosas que hizo Antonio solo con su sensibilidad, las presentó, le dijeron que sí, cuando no había comités creativos, no había una agencia de publicidad, no había lo que alguna vez, y te lo voy a contar otro día, sospechaban de que nosotros éramos la cara visible de un tremendo comité creativo que estaba atrás de nosotros. Nosotros tuvimos algunas visitas de la embajada americana, Warren Lynn Smith, ¿verdad? Nos visitó muchas veces, muy educada en gráfica, y siempre nos hacía la misma pregunta. Bueno, ¿quiénes son el comité creativo que se les ocurren todas estas cosas? Y le mostrábamos todos los bocetos que hacíamos con lápices de colores, con tiza, con cosas. No la podían creer los gringos. Nunca nos lo creyó. Ah, pensaron que ustedes estaban guardando la fórmula secreta. Claro. Que nosotros éramos la cara visible. Que no eran capaces de algo. Que éramos la cara visible de un tremendo conjunto de cabezas pensantes, ¿verdad? Del marxismo internacional, porque... No sé si era marxismo internacional porque en nuestra oficina no se discutía, no teníamos una formación política. Hasta la fecha no la tengo, ¿verdad? Estábamos trabajando para el gobierno de Allende porque creíamos en muchas de las cosas que hicimos y las hicimos en la forma más, lo que decía el Loro, coincidíamos mucho con él. Siempre lo hicimos en forma pacífica, ¿verdad? Siempre quisimos la convivencia entre los chilenos. Si tú miras la parte de abajo de este afiche, es un guante de trabajador que está ofreciendo una flor. ¿Te fijas? Esto es posterior a la nueva canción chilena. Pero siempre nuestro pensamiento fueron las cosas pacíficas. Creo que una o dos veces pusimos el puño, dibujamos un puño. Después yo dije, bueno, el puño cerrado carece de habilidades digitales, es un poco rígido, ¿verdad? No lo usamos en ese tipo de cosas. Pero a veces es muy útil. Sí, cuando uno llega al cabreamiento sí lo tiene que usar, ya, pero en la última instancia, ¿verdad? Eso es lo que sucedía en ese momento. Vicente, yo te comentaba respecto del afiche de Ya no basta con rezar. Vamos al cine brevemente, ¿no? Película de Aldo Francia, fundamental de la cinematografía chilena. Me gustaría que hiciéramos un corte y a la vuelta habláramos un poquito. También una imagen durísima, ¿no? Un sacerdote lanzando el peñascazo en una protesta, mano empuñada. ¿Cómo se llega a
a esa idea tan potente que con solo verlo uno dice, ¿de qué va esto? Vamos a hacer un corte, seguimos con más. Nueva canción chilena, su historia, hoy en Cultura Verdadera, no te vayas. Seguimos hablando de la banda sonora de una generación, de un momento fundamental en la historia de Chile, y es por eso que hemos hecho una retrospectiva, casi 2 horas hablando de la nueva canción chilena, una radiografía histórica con algunos de sus protagonistas y también la investigación de una periodista, en este caso Marisol García. Antes del corte, don Vicente Larrea, hablábamos acerca de este afiche en específico, yo lo quiero mostrar a mi cámara, Ya no basta con rezar, película fundamental de Donaldo Francia, donde vemos un sacerdote mano empuñada lanzando un peñascazo en plena protesta. ¿Cómo llegaron a esta idea, ¿no?, que tiene por supuesto que ver directamente con la cinta de Francia? A ver, vuelta a lo mismo. El diseño gráfico que hemos hecho y el diseño gráfico que siguen haciendo muy buenos colegas, más jóvenes que nosotros, es el resultado de sintetizar ciertos procesos culturales, ¿verdad? Ahí el maestro fue Aldo Francia, él nos mostró la película, llegamos a la esencia evidentemente, le dije, esta escena grafica el concepto de esa tendencia de los religiosos más jóvenes que se negaban a acatar los dogmas del Vaticano, ¿verdad? Sí, eso es, y eso fue todo. De ahí Luis Albornoz tomó el fotograma de Marcelo Romo y dibujó magistralmente a Marcelo Romo. Después pusimos la tipografía que corresponde, lo vestimos de un colorido que era muy de la época, y eso sería todo. Pero quiero aclarar una cosa, no hay diseño gráfico, no existe la inspiración divina, no existe ningún resultado de diseño gráfico, en nosotros al menos, que no haya sido elaborado y sintetizado. ¿Y por qué hicimos eso? Gracias a colegas de ella, de Marisol, que nos educaron también en el asunto de sintetizar los conceptos para poner una noticia al alcance de todo el mundo. Nosotros lo aprendimos poniendo la imagen al alcance de todo el mundo, la imagen sintetizada. Eso es parte de un proceso, lo mismo que mostré con el rostro de Víctor Jara, lo mismo de Chile se pone pantalones largos, ¿verdad? Son dichos populares que te dicen, toma propiedad de ti mismo, ¿verdad? Y haz tus cosas responsablemente. Ese es Chile se pone pantalones largos. El cobre es chileno, una familia de chilenos puestos para la foto arriba de unas lingas de cobre. Eso es propiedad de. Yo lo que siento es que ese Chile de esa época hoy día no existe. Y no existe por culpa de los propios chilenos que no quieren tomar conciencia de su hoy, ¿verdad? Eso es lo que me enrabia. Y eso es lo que de repente me hace crispar la mano. ¿Hasta cuándo este país se convierte en tan blandengue y borra la herencia que estos músicos le dejaron? Queridos amigos, porque no queremos que esa herencia se borre, seguimos regalándoles además estos libros fundamentales, Canción Valiente de Marisol García y Violeta Parra, La guitarra indócil de Patricio Manso, una reedición luego de 40 años. Queridos amigos, a esta hora de la noche, a mí, a los camarógrafos, sonidistas, a todo el equipo de Mentiras Verdaderas, nos gusta comer cosas ricas, frescas y por supuesto con sabor. Por eso todos nosotros preferimos la leche Colún, que es más natural porque es envasada en su origen, o sea, el sur de Chile. Y es gracias a esto que todos los productos Colún, como su mantequilla, sus quesos y también sus yogurts, tienen siempre ese exquisito sabor fresco y natural. Colún, toda la magia del sur, y con esas postales del sur de Chile seguimos haciendo cultura verdadera. Siendo la banda sonora de una generación, siendo para muchos un instrumento, ¿no? Un instrumento de un momento histórico, de una ideología, de un sueño, de una utopía. ¿Cómo asumen después, y digo con la perspectiva del tiempo, Horacio y Pato, ¿no? ¿Cómo se asume después de haber sido protagonistas de su propio camino, que sus propios discos se convierten después en material prohibido, en material vetado, en material fiscalizado, investigado, quemado? ¿Qué pasa contigo, Horacio, ya en el exilio, cuando te empiezas a enterar de que estas cosas están sucediendo con tu propia música? Y Pato, por supuesto, que había formado parte de las discotecas fundamentales de los chilenos. Bueno, eso fue muy fuerte, ver estas imágenes que de la época de los primeros tiempos de la dictadura, de libros quemándose. Bueno, no hace mucho me encontré con una persona que
que había rescatado de un hoyo hecho en el patio de su casa varios discos que se había olvidado, que los había dejado, había pasado el tiempo y dijo, ¿verdad? Los discos de la nueva canción chilena los tenía enterrados al lado del naranjo y por suerte lo tenía puesto con unos plásticos, de manera que están impecables. Yo le dije que me los regalara, pero me dijo, no, por ningún motivo, porque eso están intactos, digamos. Bueno, es la brutalidad, digamos, que uno ve en tantas cosas en el mundo. Ahora, yo creo que eso en absoluto fue un freno. Fue muy terrible imaginar nosotros, cuando estábamos exilados, que nuestros discos se quemaban o que estaban prohibidos, en fin. Pero la sorpresa enorme fue que cuando regresamos a Chile, nosotros dijimos, bueno, vamos a tocar esta melodía, en fin, esta canción. No, todo era conocido, es decir, no existía. Había un camino, un canal de comunicación y de difusión de nuestra música, tal vez no general, pero sí un conocimiento bastante detallado de todo lo que nosotros hacíamos afuera. Y respecto de lo que sucedió, y respecto de todo lo que fue la nueva canción chilena, bueno, de todos esos 8, 10 años increíbles que vivimos tan intensamente, bueno, eso ya es parte de algo que está en nuestra alma, digamos, para hacer música hoy día, porque seguimos haciendo música, pero sin duda que esos 8 o 10 años de la nueva canción chilena son momentos irrepetibles, digamos, que son parte de la historia. Sería muy extraño que siguiéramos viviendo la nueva canción chilena hoy día. No, es parte de un patrimonio que en lo posible se escuche y se viva, se pueda tomar como con cariño, digamos, porque finalmente lo que es muy importante es que la propia historia, las tradiciones, hay que mirarlas como decía Stravinsky, que era un tipo muy inteligente. Igor Stravinsky decía que hay que hacer música mirando por el espejo retrovisor. Pato Mans, el legado de toda esa generación, el legado de la nueva canción chilena. Yo creo que está en marcha de organizarse. Creo que no hemos terminado todavía. Ya dije que entre mis proyectos está, o sea, hacer como yo soñé el sueño americano, no como pude lograrlo en aquel momento, claro. En enero, sin haber un tipo detrás de las perillas, nosotros mismos haciendo las perillas y no sabíamos hacerlas. Entonces está lleno de errores, pero eso es corregible en el ¿cómo se llama? El máster. Así que yo creo que ahí va a salir una obra que va a dejar huella y va a poder oírse con decencia y todo eso, porque la otra a veces llega a doler el alma por los errores de perilleo, los trabajos instrumentales y las cosas, ¿no? Nos dejaron solos en el verano aquí grabando, ahí está el estudio, chao. Esos eran nuestros productores entonces. Marisol García, palabras al cierre en torno a la herencia de todo este sonido, de todo este movimiento para el Chile de hoy. Se me hace un poco extraño en esta conversación estar hablando tan en pasado. Es cierto que estamos hablando de un momento que desde un punto de vista periodístico, de investigación, se puede acotar. Pero también no pierdo la conciencia de que estoy acá con 3 protagonistas que están activos, que están sacando discos, que están sacando libros, en los casos de ellos. Hay estupendos libros, tanto de Patricio Mans como Horacio Salinas, publicados. Vicente Larrea tiene una oficina de diseño funcionando, ¿no? Y una imprenta. Y una imprenta. Lo digo porque tenemos, de alguna manera, a los que nos interesa la música chilena o la historia reciente de Chile, un privilegio que es poder acudir a las fuentes vivas de toda esta historia, sacar ideas de ello, sacar respuestas. En el caso de los periodistas somos realmente privilegiados. Sentimos ahora la muerte de Ángel Parra porque fue siempre colaborador de los periodistas, un hombre dispuesto a compartir historias que para nosotros eran valiosas de registrar, de contar. Y en ese sentido la nueva canción yo no la veo como que estemos hablando de arqueología todavía. La veo como un movimiento que está influenciando a músicos jóvenes, donde los discos se escuchan, donde los periodistas todavía tenemos dudas que queremos aclarar.
creo que es una de las gracias de la canción y de la música popular, estar en ese diálogo que quizás durante el siglo XX se vio como demasiado como segmentado por una cosa como cronológica. Yo creo que nos podemos permitir ahora ver diálogos entre épocas, entre géneros, entre estilos. Para mí se ha hecho completamente cómodo y fácil. No sé si por virtud de Spotify, pero ir mezclando músicas y mensajes es algo que todavía podemos hacer con lo que estamos contando, y también lo digo como periodista, lo digo como el tipo de historia que uno puede ir interconectando y contando. Eso es lo que queríamos hacer hoy, justamente un patrimonio vivo y activo que queríamos conocer, reconocer, buscar anécdotas, datos que muchas veces no quedaron documentados, y parte del ejercicio ha sido el de radiografiar la nueva canción chilena. Queridos amigos, agradecemos enormemente su sintonía, sus comentarios en redes sociales. Recuerden que estamos regalando este par de importantes libros a través de nuestra cuenta Twitter, y nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30 cuando abramos una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Qué decir, los afiches de don Vicente Larrea que también estamos sorteando para nuestros amigos en Twitter. Gracias por estar con nosotros, nos reencontramos mañana a las 10:30. Bien así somos. Será hasta la próxima. Gracias, buenas noches.